Buen día, que el Señor te bendiga. Hoy vamos a tener un tiempo de gozo, de alabanza y adoración a nuestro Señor. Va a ser tiempo para recibir también de su palabra. Así que vamos a iniciar este momento con un tiempo de oración. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tus maravillosas bendiciones, porque nos permites encontrarnos y recibir de tu palabra y alabar tu nombre en comunión. Te alabamos, te honramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. No puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Que su fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Feliz día del Señor, amados hermanos y amigos. Es hermoso volver a encontrarnos por este medio para adorar juntos a Dios. Reciban un fraternal saludo y que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. El domingo pasado dimos inicio a una nueva serie llamada Actitudes necesarias para oír la voz de Dios. Les hablé del ejemplo de Samuel, un niño que escuchó la voz de Dios, porque se encontraba en la ubicación correcta para poder oír su voz y sus oídos espirituales estaban abiertos. Hoy vamos a ver la primera actitud necesaria para escuchar la voz de Dios, la cual tiene que ver con un acercamiento humilde. Y este es el título del mensaje. Es importante saber
que el concepto de humildad ha ido variando a través del tiempo. Y, por ejemplo, en el mundo grecorromano del primer siglo, la humildad era considerada un defecto y no una virtud. Significaba subordinación y esclavitud. Se relacionaba con las personas sin importancia, como los esclavos, y con personas de baja condición social. Hoy en día, en nuestro siglo XXI, el concepto de humildad está ligado al aspecto socioeconómico. Cuando se habla de una persona de condición humilde, se refiere a alguien que no tiene recursos materiales. Y esto no tiene nada que ver con la humildad. Por lo que podemos decir que el concepto de humildad se ha deformado. En una oportunidad, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, la humildad es algo que tú y yo podemos aprender, porque la humildad no es la persona que se subestima, sino la persona que se olvida de sí misma en su vida diaria. Los discípulos de Jesús durante 3 años le escucharon predicar, vieron cómo sanaba a los enfermos, fueron testigos de la alimentación de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Lo vieron caminar sobre las aguas. Sin embargo, cuando Jesús quiso enseñarles sobre la humildad, no usó ningún milagro. Jesús les señaló a un niño y podemos imaginar lo que esto significó para el ego de los discípulos. Podemos ver la escena en Mateo capítulo 18. Allí el evangelista narra que los discípulos se acercaron a Jesús y le hacen una pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Es importante notar que los discípulos no estaban preguntando qué clase de personas serían las más importantes en el reino de los cielos. Lo que ellos querían saber era cuál de ellos sería el más importante. Tenemos que reconocer que esa actitud en los seres humanos, centrada en sí mismos, no ha cambiado mucho en más de 2000 años. Desde el comienzo de su llamado como discípulos, Jesús les dijo que Él tenía planes para ellos. En Mateo 4, versículo 19, Él les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Para poder cumplir con ese llamado, Jesús les pide que dejen atrás sus planes de grandeza y se esfuercen por alcanzar la humildad de un niño. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que deben volverse como niños, surge la pregunta: ¿cómo es un niño? La característica de la naturaleza de un niño es su sencillez. Los niños no saben de distinciones sociales, no saben de rangos que nacen del orgullo humano. Los niños no hacen discriminación. Además, los niños no se preocupan por las necesidades del día. Los niños confían en los adultos para suplir sus necesidades. Jesús estaba haciendo referencia a esas características de los niños que los adultos necesitamos volver a recuperar. El detalle de que Samuel era un niño cuando Dios le habló es importante, porque los niños tienen la apertura y la sencillez que Dios quiere que nosotros tengamos. Hermanos queridos, el Señor Jesús nos dice: separados de mí, nada podéis hacer.
Esto implica que para ser humildes tenemos que aprender a depender totalmente del Señor. Es necesario saber que existe un peligro, el cual es nuestro mayor obstáculo para la dependencia de Dios. Ese peligro se llama orgullo. Y es el orgullo el que me hace pensar que yo puedo hacer las cosas solos. Es quien me lleva a juzgar a los demás. Es quien me lleva a compararme con otros y pensar que soy mejor. El apóstol Santiago dice que el orgullo garantiza la oposición de Dios. En el capítulo 4, versículo 5, él dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando permitimos el orgullo en nuestras vidas, nos enfrentamos a la oposición de Dios. Un autor cristiano escribe: tengo razones para ser humilde, sin embargo, no conozco ni la mitad de ellas. Sé que soy orgulloso, pero no conozco ni la mitad de mi orgullo. Es interesante lo que dice el proverbista en el capítulo 25 de Proverbios. Él dice que si te invitan a la mesa del rey, ten cuidado, no te vayas al lugar prominente al lado del rey. Por el contrario, siéntate en el lugar más lejano, porque es preferible que te hagan subir unos peldaños y no que te digan, levántate porque hay un invitado más importante que tú. Jesús imparte esta misma enseñanza en una parábola en Lucas 14, versículos 8 al 11, donde dice: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad es la actitud contraria al orgullo. Es tener conciencia de que no somos nada, ni tenemos nada que no haya sido dado por Dios. Humildad es reconocer nuestra dependencia de Dios. La humildad es parte del fruto del Espíritu Santo. Por otra parte, hermanos, la humildad determina el camino para que escuchemos a Dios, porque nos mantiene abiertos a la manera en que Dios quiere hablarnos y obrar en nuestras vidas. Una y otra vez en la Biblia, Dios nos asegura que la humildad, semejante a la de los niños, es la clave para ubicarnos en el lugar donde escucharemos su voz. El profeta Isaías en capítulo 57, versículo 15, escribe: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos amados, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo supremo de humildad. Él es la manifestación visible del Dios del universo. Sin embargo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, del 6 al 8 nos exhorta cuando dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por su extraordinaria humillación, el Señor Jesucristo demostró su grandeza. Hermanos queridos, la senda de la humildad implica sufrimiento, implica rechazo, traición e incluso la muerte. Esta muerte tiene que ver con hacer morir los autos de nuestro ego, que son muchos. Autoexaltación, autogratificación, autosuficiencia, autocompasión, etcétera. Dejar de lado estos autos es un desafío diario en el camino de la humildad, porque cada día debemos decidir negarnos a nosotros mismos. La humildad mantiene el camino abierto entre Dios y nosotros. Hermanos amados, reconocer todo lo que Dios ha hecho y hace por ti y por mí, reconocer cuánto nos ama y cuánto nos ha perdonado, reconocer cuántas son sus misericordias cada día, nos debe llevar a la humildad, la cual debe ser una manifestación natural de nuestros corazones agradecidos. Cuando tú y yo nos acercamos humildemente y nos postramos ante Él, nos ubicamos en la posición correcta para poder oír su voz cuando Él nos habla. Nuestra respuesta debe ser obedecerle, porque la obediencia es la evidencia de la humildad. Amén. Te invito allí donde estás a inclinar tu rostro. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, alabamos y exaltamos tu glorioso nombre. Señor, gracias por amarnos. Gracias por enviar a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se hizo hombre y en su condición de hombre se hizo siervo y fue a la muerte y muerte de cruz. Y Él allí en esa cruz pagó la deuda por nuestros pecados. Gracias, Señor. Señor, gracias por recordarnos cuán importante es para ti la humildad y cuánto tú aborreces el orgullo, Señor. Nos postramos ante ti con humildad en este momento. Queremos oír tu voz, Señor. Ayúdanos a obedecerte. Gracias, Señor. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga en el transcurso de esta semana, guíe cada uno de sus pasos. Amén y amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, de descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Iglesia, canta a tu Creador. Quiero levantar a ti mis manos,
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás de mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Después del servicio, te invitamos a comentar tus necesidades de oración en el grupo de WhatsApp de nuestra iglesia. Jóvenes ASIM te invita este jueves a formar parte de la experiencia Célula en Casa, un tiempo para compartir de la palabra de Dios y animar nuestra fe. También tendremos debates sobre temas que como jóvenes serán de nuestro interés, pero también compartiremos nuestros motivos de oración. ¿Y a qué hora? A las 8 p.m. Venezuela. ¿Por dónde? A través de la plataforma Google Meet o Zoom. Así que para solicitar el link de ingreso, escríbenos a nuestra cuenta de Instagram @jóvenesasim y te responderemos de inmediato. Así que nada, nos vemos el jueves y que Dios te bendiga. Siempre permaneceré, eres tan bueno. Gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un placer volver a saludarlos y a vernos por este medio. Gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por este día. Recuerden que en unos minutos abriremos el chat para que coloquen sus peticiones de oración. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito. Gracias, mi Dios. Te rogamos, Padre, que tú seas perdonando nuestros pecados, Señor. Queremos venir ante ti con manos limpias, corazón limpio. Y agradecerte, Padre Santo, una vez más por tu santa palabra. Ayúdanos a que ella nos instruya, nos redarguya, nos inspire, Señor, a poder ser cada día mejor, a ir camino a esa integridad que tú deseas y a poder, Padre Santo, ser sal y luz verdaderamente en esta tierra. Gracias, Padre, que esta semana sea fructífera para cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, nos vemos el próximo domingo. ¡Feliz semana!